RuPaul's Drag Race All Stars es el retorno de las más grandes. O por lo menos eso pensábamos por allá en el 2012. Did somebody order a hooker? The jig is up, bitches. Es el formato que nos prometió traernos a nuestras reinas favoritas, darles una segunda oportunidad, ver continuar sus historias y coronarlas con justicia. Pero realmente fue así. ¿Realmente All Star es la redención soñada? ¿O será que hay algo muchísimo más turbio escondido? Con más de 10 años de historia, ¿el formato del All Stars estará estancado o podemos esperar más de él en el firmamento drag? Cariña, te explico todo en el acto. Todo comenzó en el 2012, la primera temporada del All Stars. El programa prometía darle a las queens su tan ansiada revancha. Un momento para demostrar que podían brillar aún más, pero aquí viene la primera pregunta. ¿Realmente era eso lo que buscaba producción? Esta primera edición no estuvo fuera de polémicas. Aquí pudimos ver los primeros trucos que se asomaban en el All Stars. Pues sí, cariña, eso de que las reinas compitieran en pareja. Más que nada todo esto se empezó a sentir como que muchas de esas reinas empezaron a quedar atrapadas con una pareja que tal vez ellas no esperaban tener. Bueno, tal vez no, yo estoy segura que no lo esperaban. Y así su desempeño cayó para atrás como pestaña barata. Cariña, veamos si es que el All Star desde el principio estaba destinado a ser una competencia o un show de entretenimiento bastante guionado. El verdadero hito llegaría con All Stars 2 en el 2016, que trajo de regreso a leyendas como Alaska, Katya y Detox junto a Lisa Edwards y Coco Montrese. Solo por nombrar algunos nombres, cariño, porque también estaban junto a ella la Fifi, la Tatiana, la Lisa vaya la nombre, ¿verdad? Sí. Todas ellas hicieron una competencia y un programa, una temporada llena de competitividad. Ese fue como el nacimiento del formato que conocemos hasta ahora. Competitivo, deslumbrante. Esa temporada marcó el estándar que las siguientes intentarían alcanzar. La coronación de Alaska fue la gloria o la tragedia, dependiendo de quién le preguntes. Hey, were you robbed? God, you was wrong. Yeah, the true winner of All Stars. Una parte del fandom empezó como a sospechar de favoritismos en ese punto. Ya muchos se preguntaban si realmente ganaba la mejor o si todo esto era un libreto esperando por ser leído desde el principio. Sin embargo, All Stars 2 fue tan bueno, fue tan exitoso, fue tan icónico que en la plataforma de IMDb, que ya lleva un 8.7 sobre 10, considerada la mejor por la fanaticada, por la audiencia. 2 años luego, en el 2018, con All Stars 3 llegó el gran boom mediático del formato, en gran parte gracias a la narrativa del gran ascenso de Trixie Mattel fuera de Drag Race, ¿no? Luego de su competencia en la temporada número 7. Sin embargo, la temporada estuvo marcada por un escándalo que fue la autoeliminación de Ben de la Creme, que según la versión oficial ella decidió salirse para hacer justicia, alegando que ese sistema de eliminación donde las reinas eliminaban a sus compañeras no se alineaba a sus valores y a su ética, no se alineaban a su sentido de la justicia, a su manera de ver la competencia. Esto, claro, despertó un debate apasionado entre los fanáticos, como que significó que esta autoeliminación de Ben de la Creme era como una crítica implícita hacia la manipulación, hacia el favoritismo que la producción ya traía desde antes, incluso en esa temporada. Se sentía como un desafío a la rucarda. Aunque la versión extraoficial, te la cuento más adelante. La reacción de toda la temporada en general fue mixta por la coronación de Trixie Mattel, que no a muchos les gustó. Sin embargo, fue una temporada que demostró su habilidad para crear conversación entre la audiencia. Si algo nos queda claro es que el All Stars dio lugar a reinas que el público ansiaba ver de regreso. Alaska y Katya en el All Stars 2, Shangela y Trixie en el All Stars 3, junto al regreso secreto de la reina original, Vivi Zahara Bennett, Trinity the Tuck,
y Monét X Change en el All Stars 4 y Shea Coulee, Miss Cracker y Jujubee en el All Stars 5 se convirtieron en personajes cuyas historias merecían ser continuadas. Aunque la de Jujubee ya yo creo que hay que ponerle como un alto, un stop. Por favor, Rucarda, bájale 2 al tema de Jujubee ya. Ya está bueno, por favor. Pero ajá. No obstante, mira la palabra que te uso. No obstante, el formato también trajo de regreso a reinas que, bueno, nadie estaba pidiendo que regresaran. Y esto trajo un poquito de escepticismo también. Fíjate, en temporadas como el All Stars 5, el All Stars 6, el All Stars 8, donde había una evidente falta de equilibrio en la competencia. Me acuerdo cuando salió el Meet the Queens de la temporada número 8 con Jimbo. La gente decía, ay, Jimbo y algunas estrellas. Y es que yo le quería dar el beneficio de la duda a todo el resto del cast, pero es que sí se sentía como que, ay, por favor, hay una falta de competencia genuina muy evidente. A partir del All Star 4, digamos que el formato empezó a dar como indicios, a mostrar signos de agotamiento. Pues el empate entre Monét X Change y Timothy the Talk fue un movimiento de producción que sorprendió, pero que algunos consideraron un intento de mantener contentos a dos sectores del fandom sin tomar como una decisión difícil. Y también una especie de aporte al movimiento social y político que estaba tomando muchísima fuerza en Estados Unidos, que fue el Black Lives Matter. El All Star 5 también tomó parte de esto que estaba sucediendo, porque dicen por allí que esa temporada, la 5, no estaba pensada para que la ganara Shea Coulee, sino Jujubee. Lo que pasa es que Shea Coulee fue más lista y, bueno, hizo unas cosas locochonas. Ajá. Después yo le cuento eso. Sin embargo, desde la edición del programa, la producción se las ingenió allí para mostrar casi que la victoria de Shea Coulee desde el principio. Te está asomando que Shea Coulee es la ganadora inevitable de la temporada desde el primer episodio casi. Claro, dándole el show, dejando para atrás el suspenso, la emoción de una competencia que según los fans, muchos fans en X y en TikTok, acá en YouTube, creadores de contenido, pues se ha convertido en un formato donde simplemente estamos esperando que se dé lo que la producción planificó desde el inicio. Es que ha sido demasiado obvio, cariño. Nosotros como audiencia simplemente estamos allí esperando, viendo muchos patrones como que se repiten. El ascenso de algunas reinas se percibe como orquestados. Y los puntajes de IMDb y otras plataformas también reflejan esta insatisfacción. Especialmente con temporadas como All Stars 4 y All Stars 5, donde los puntajes cayeron por debajo de 7, evidenciando un desencanto generalizado. Aunque el All Stars 6, ahí yo lo agarraría como con pinzas. Yo sentí que en esa temporada podría ganar cualquiera. Eureka, Ra'Jah O'Hara, Kylie Sonic Love o Ginger Minj. Bueno, Ginger Minj no. Ginger Minj creo que era la única que yo sentía que no iba a ganar. Y no porque no lo mereciera, porque para mí siempre todas las reinas que compiten lo merecen. Aparte que Ginger Minj era la que tenía como el track record más sólido en toda la competencia, pero tenía la mala suerte de que el público ese año no la estaba queriendo mucho. Por esto yo sentía que podía ganar cualquiera, porque si era por desempeño en la competencia, Ginger Minj merecía la corona. Pero vamos a decir que wow, ese año no quería tener líos con el fandom y nada, nos coronó a la Kylie Sonic Love. En fin, en general, esa temporada se sintió como el suspenso. Como que World of Wonder se esforzó. Fíjate que también tuvo algo fresco, que fue el juego dentro del juego, que terminó en el episodio llamado Redemption Lip Sync SmackDown, que es el episodio mejor calificado en IMDb con un 9.2 sobre 10. Sí me gustó, se sintió que se esforzaron, se sintió sabrosito ver un cambio, algo fresco, algo diferente. No sé, como que en ese momento yo pensé que la producción había encontrado algo nuevo, una fórmula que estaba a punto de poner en marcha para que Drag Race All Stars funcionara, pero no encontraron nada, cariño.
No, las acusaciones de favoritismo continuaron año tras año, incluso han sido manifestadas por creadores de contenido, por ejemplo uno que yo sigo mucho, Basic Queen. It's me, Bustem Hart. Hasta el día de hoy, luego del All Star 7, del 8, del Global All Star, ha señalado que la narrativa de las temporadas parecen diseñadas siempre para favorecer a ciertas queens, como a Lisa Edwards en el Global All Stars, a quien RuPaul ya había evaluado, a quien ya había juzgado anteriormente. Cariño, hasta se fue con ella para unos MTV, unos Emmy, algo así. Qué loco. Unas mujeres allí que ya han paseado hasta juntas. Ay, ahora te voy a evaluar imparcialmente. Ajá. Esta narrativa forzada ha perjudicado la reputación de Shea Coulee, de Trixie Mattel, de la Moneda Exchange y la Trinity the Talk, y hasta de la mismísima Angeria Paris Van Michael, que han enfrentado críticas por supuestamente ganar sin merecerlo, debido a la forma en que fueron como presentadas al público. Sin embargo, Kylie en la temporada 6 sí como que logró ganarse el afecto del público, logró ganarse con su simpatía y con el trabajo que hizo en la competencia, la aceptación, evitando justamente esto del favorite edit. Claro, por otro lado hay reinas que han salido con suerte, no sé por qué, no sé cómo, que han sido las favoritas de la producción, pero también las favoritas del público, como Jinx Monsoon en el All Star 7, que también le dicen el All Winners, o la mismísima Jimbo en el All Stars 8, que es donde uno empieza a notar como que estamos siempre frente al mismo truco que se repite una y otra vez. Ya, pero entonces, ¿por qué nosotros seguimos viendo? Todos lo sabemos porque seguimos empeñados, necias, pegadas al televisor. Estamos así como esperando que el show vuelva a ser lo que fue. ¿Será que aún hay esperanzas para el All Stars? Hay señales que World of Wonder está haciendo un esfuerzo por renovar esto, por renovar el formato. Más presencia de franquicias internacionales, incluso jueces que no sean Ru. Ahora, ¿realmente cambiarán las cosas o solo es un truco de cámara? ¿Será que la respuesta está en el drag internacional o en lo que nos están preparando para el All Stars número 10? ¿Sabes sobre esto? Cariño, en este video te dejo toda la información que se rumora que viene para el All Star 10. Igual yo creo que producción está pensando seriamente lo que yo estoy diciendo. También la introducción de los formatos versus The World o los Global All Stars prometieron elevar el arte drag a un nivel global. Pero ajá, cariña, estos formatos también se han enfrentado a críticas de la audiencia muchísimo más severas. El fandom esperaba de esto una celebración multicultural, muy diversa. Pero no, cariña, la producción realmente falló en crear una nueva plataforma o formato que fuese realmente inclusivo. Los desafíos enfocados en comedia o en actuación han hecho que reinas que no hablan inglés como su primer idioma, que hacen un track totalmente diferente, queden totalmente en desventaja frente a las angloparlantes. Y es que incluso el Global All Stars enfrentó acusaciones del fandom por mucho favoritismo hacia las reinas de Estados Unidos y de Australia, de Inglaterra. Fíjate que este otro creador de contenido que me encanta ver, The Drag Detective, señaló la falta de presencia de reinas que no fuesen angloparlantes dentro del cuadro final de esa temporada de Global All Stars de la temporada 1. Una falta de representación gigante. Y fue un punto de discordia importante al ver reinas muy talentosas como la de México, Suiza, Francia, salirse porque sí, grave error, RuPaula. Mira que el fandom drag mexicano es apasionado. Pero nada, tranquila, cariña mexicana, que por allí te viene más representación. Estoy segura que sí. Es más, seguro te mandan una mexicana para un versus The World y otra mexicana para el segundo Global All Star, que te lo digo yo. Sin embargo, no todo es negativo en el All Stars. El nivel de pasarela que hay cada temporada, cariña, como que se superan esas niñas. Las pasarelas de All Stars han elevado el nivel de la moda drag. El All Star 7, también conocido como All Winners, y el All Stars 9, el nivel de vestuario y representación
representación se superó a sí mismo, con looks impecables de reinas como Rasha, de Trinity the Dog, de Plastic Tiara, Gottmik, Nina West. Este esfuerzo que ponen las reinas en la pasarela año tras año en los All Stars sí ha convertido este formato en el escaparate más importante para la moda drag año tras año. ¿Pero qué dicen ustedes, mis niñas? ¿Qué dicen? Una encuesta reciente realizada en una muestra de 1,600 personas en mi pestaña de comunidad, en mi canal de acá de YouTube, donde obviamente ya deberías estar suscrito, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estás suscrito, verdad? Vaya, suscríbase. Si no está suscrita, vaya, suscríbase en el acto, por favor, yo le espero. ¿Ya? Continuamos. De estas 1,600 personas, solo el 13% de los votantes han dicho que las temporadas de los All Stars sí están a la altura de las temporadas regulares de RuPaul's Drag Race, mientras que el 27% asegura que definitivamente no. No, para mí, cariña, esto demuestra que hay un evidente estancamiento. Algunos de ustedes, mis niñas, no solo votaron, sino que se atrevieron a escribir en la pestaña de comunidad dejándome mensajitos, y algunos atribuyen los problemas que tiene All Stars tal vez a la periodicidad. Mientras que los primeros All Stars se hacían cada 4 años, ahora que se hace como anual, ha perdido como emoción, ha perdido que esa sensación de regreso de los grandes nombres pierda cierta exclusividad. Tal vez igual en un sticker en mi perfil de Instagram, en mis stories, les estuve preguntando: ¿qué crees que le falta o le sobra a los All Stars? Por cierto, el link hacia todas mis redes sociales aquí abajito. Todas. Nos vemos por allá, cariña. Bueno, algunas de las respuestas son las siguientes. Y leo. Fran Peraza dice que necesitan un descanso, que recuerda cuando pensaba que iban a hacer un All Star cada 4 años. Ekbalu dice que le sobra manipulación. Dinero. Gaia la Drag Queen, Gaia la Diosa, dice que falta que vuelvan las eliminaciones y los lip syncs por el legado. Sí, yo lo extrañé. Yo extrañé mucho eso en el All Stars 9, cariño. También les pregunté cuál había sido su temporada favorita de todas estas que hemos visto, y la mayoría se inclina por la temporada número 2. Yo debo decir que también me gusta mucho la 2 y que me gusta mucho la 3. Siento que por muy manipulado que se haya visto, por muy todo lo que tú quieras, la 3 dio un giro muy grande, muy inesperado y muy sorprendente al autoeliminarse Ben de la Creme, y ya de ahí ya yo no sabía qué esperar. Yo dije, no, ya esto se lo llevó quien lo trajo, esto es sorprendente. Que al final la gente no estuviera conforme que haya ganado Trixie Mattel es otra cosa, pero realmente de que fue una temporada para disfrutar, fue una temporada para disfrutar, para bien o para mal. Pero hablemos del futuro. Los movimientos más recientes de World of Wonder sugieren un intento de diversificar el formato, incluyendo franquicias internacionales y demás. Sin embargo, la falta de creatividad y originalidad en los desafíos y las constantes críticas de favoritismo, bueno, parece que sugieren que necesitan pues un cambio más drástico, un cambio más, no sé, más profundo, una renovación de formato más fresco, nuevo, un cambio en la edición, una apuesta por jueces internacionales podría revivir esta cosa, este formato, esta vaina, esta vamos, necesitamos que den pasos, pero que fundamenten realmente ese interés que uno le tenía al formato. Fíjate que al igual que los éxitos de Drag Race España, de Drag Race Filipinas, Drag Race México, traen algo fresco, traen nuevas voces, nuevas perspectivas de arte drag. Y eso es lo que parece sostener el interés por estas ediciones internacionales. Que el formato All Stars ha lanzado grandes estrellas, las ha lanzado. Que nos ha dado momentos icónicos, no los ha dado. Sin embargo, sí, cariña, su situación actual muestra signos de desgastado, con una competencia que parece como no tomar en cuenta la meritocracia en favor de las narrativas prefabricadas. Sin saber cómo está en rating, o mejor dicho, sin saber cómo está en visualizaciones en su página de streaming de WOW Plus,
All Stars corre el riesgo de perder vigencia, de perder relevancia dentro de la comunidad drag. Creo que debe adaptarse a las exigencias de una audiencia cada vez más crítica, más consciente de las estrategias que producción lleva a cabo. Si World of Wonder logra abrazar el Global All Stars con una visión más inclusiva y menos controlada, quizá haya un futuro brillante para ese formato. RuPaul, Rucarda, Ruchocho. Tal vez la nostalgia no es suficiente para mantener la llama viva de lo que una vez fue el All Stars. Alguna vez fue una plataforma de redención y hoy parece que simplemente es una repetición de fórmulas que ya están desgastadas. Hay rumores de que el All Stars 10 se viene con todo, con el cast más grande que ha existido en cualquier edición de Drag Race, con un nuevo formato y demás. Y de eso te hablo en este video locochón. Y de la versión extraoficial de Vende la Creme del por qué se salió y ajá, te lo dejo en este otro video. Dele click en cualquiera de los dos y nos vemos allí en el acto.